Ya hace un buen tiempo que la segunda temporada de The Old House haya dado su triste finalización, más aún cuando tenemos esperado un contenido de este que no cerrará su ciclo adecuadamente. Por otra parte, esta temporada en particular supo manejar muy bien lo que ha estado manejando con anterioridad, mejorando a partir de patrones su narrativa como tal, corrigiendo ligeros errores que yacen en su temporada predecesora, ya que a pesar de ello, es de mi gusto querer mantener mis promesas pese a lo tarde que llegan, razón por la que quiero darte la correspondiente bienvenida a esta crítica y análisis en el que exploraremos sus puntos como se ha hecho en este canal desde hace mucho. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y esta es la crítica y análisis de la segunda temporada de The Old House. Empecemos. De entrada, quiero destacar ampliamente lo secuencial que esta segunda temporada fue. ¿A qué me refiero? Digo que en su primera temporada, los momentos episódicos se inclinaban más a una aventura sin entorpecer lo que cada personaje adquiría en su aventura. Aquí pasa casi lo mismo, pero con la ligera diferencia de ser enfáticos con su continuidad. En ningún momento se ha visto que la continuidad misma se haya visto comprometida por un capítulo de relleno con el mero propósito de encajar o acoplarse a la cantidad de capítulos estándar que normalmente una serie promete. No. En esta temporada van con todo, tienen un objetivo y ese es responder una incógnita que dejó su capítulo anterior, y de ese mismo modo puedes percibir el incentivo a darle clic a un siguiente capítulo del que te sientes intrigado en ver. En esta segunda temporada, de lleno, sabe respetar su canon y no arrastrar lo que fue una vez su primera temporada, notando ese cambio en esta, logrando receptar su intención con su público objetivo, quienes buscan una aventura fresca y lineal. Algo de lo que destacar bastante en esta temporada en lo particular es que The Old House sabe incluso sutilmente desarrollar a sus propios personajes, y no personajes cualquiera, me refiero notoriamente a los secundarios. En la primera temporada te habrás percatado que ciertos personajes han tenido una participación pobre o poco vista en tales capítulos. Aquí se percataron de ese primerizo error, resultado en enfocarse en los objetivos de sus capítulos y concentrarse en desarrollar personajes sustanciales que son indicios de una historia más nutrida, más entendible, empatizada, más fructífera, dando paso a teorizar coherentemente acontecimientos que dejan finales abiertos. Un digno ejemplo del cual muchos se percataron es Hooty, el guardián de la casa búho, quien se creyó que solo sería un personaje más de relleno al verlo comportarse como el personaje que es cómico tontamente porque se supone que debe de dar risa. No, mantuvieron su esencia como tal, pero usaron su necesidad compulsiva de atención como un factor para que Hooty sea visto como parte de la historia y aquel que juega roles importantes en las aventuras de Luz, King y Eda. Pues ¿cómo? Primeramente, volviéndose amigo de Lilith, que dicha amistad hizo que su rol fuese vital para hacer que los personajes evolucionaran como tal en un solo capítulo, como con King descubriendo su poder como titán, no hacer que Lumity sea un melodrama de telenovela, o como hacer que Eda pudiera hacer una tregua con su maldición y se sometiera a una sublime transición. Hooty no solamente tuvo su cambio y rol, Ghost, Willow y el descubrimiento y el debut de personajes que cumplen sus roles apeteciblemente, no se lo siente forzado solo porque la historia, para que sea enriquecida, debe tener más personajes e historia en sí, pero si no van a dar una simple razón de su aparición, mejor no hacerlo. Y la moderación de ello destaca con creces cuando vemos la aparición de la madre y padre de Eda y Lilith, la historia de Philip, de quien ya hablaremos más adelante, o incluso los dilemas de la propia protagonista con respecto a quedarse o irse a casa, dadas las buenas relaciones que ha forjado en las Islas Sirvientes. Como siguiente punto, y para cerrar ciclo con este debate en lo que respecta mucho mi punto de vista sobre Lumity en aquella crítica y análisis de la primera temporada, como dije, en esta segunda temporada hay muchas correcciones y el Lumity no es una excepción. Ya no, me explico. Subjetivamente creí que ese tono todavía iba a manejarse en ciertas partes de esta actual temporada de la que redacto. Sin embargo, a partir del capítulo 8 dan ese fin a ese dilema de Luz con ser impulsada a noviarse con Amity, y si somos observadores es fácil de darse cuenta que sus interacciones van mejorando a sí mismo con su relación, haciendo que la misma relación se vea más orgánica y fácil de empatizar cuando estas viven sus aventuras, cosa que esas mismas interacciones entre ellas no entorpecen la trama principal, volviendo a Amity una nueva personaje y muy útil de por sí, siendo de gran apoyo para su pareja en todo contexto. Quiero aclarar que estas palabras no es un modo de retractarme de lo que dije en el video anterior de The Old House, no, puesto que este ship gana aún más fuerza con un pequeñísimo detalle que muchos o pocos habrán dado cuenta y que por fin hace que Lumity no se vea forzado. Así es, el pequeño dato del fallecimiento del padre de Luz y el que su madre pase menos tiempo en casa. La falta de esas figuras paternas ha encaminado a que Luz decidiera qué era lo que le gustase, haciendo que su emparejamiento con Amity se viera mucho más natural, haciendo que esos pequeños detalles ganaran mucho más fuerza como tal, denotando por parte mía que doy cierre a este gran debate en el video anterior de esta temática.
Desde la petrificación pública de Eda, las cosas para Luz no han ido muy bien para ella y para sus acompañantes también. Primero con Eda despojada de su poder, seguido de compartir su maldición con su hermana, teniendo que realizar trabajos de cazarrecompensa, cuya solución en ese mismo conflicto se dio en ese mismo capítulo. En todo el capítulo, Luz, y en algunas partes de estos también, hay veces en el que Luz se siente inútil, responsable porque ella es la razón por la que sus amigos terminaron en esa situación, cosa que eso sería un incentivo a que ella pudiera compensarlo con las aventuras que trae a lo largo de su participación, llegando al punto de tener que pelear con Eda en su nueva forma, en hacerle entender que si seguía de esa misma senda terminaría muerta y causarle un dolor en aquellos que le tienen un alto cariño. Esa sensación ha generado muchos puntos de inflexión en sus relaciones, haciendo que estén pendiendo de un hilo, incluso con su relación amorosa con Amity, la cual esa misma sensación la ha llevado a tener dudas de sí misma, descuidándola. Sin embargo, esto no era una excusa como para que sea una protagonista cuya razón es por la que tiene la mala costumbre de ser amable con cualquiera, literalmente con cualquiera. Luz cada vez empieza a mejorar mucho más como portadora de glifos, al no ser una bruja con una rara composición cardiovascular. Notarás que acompañado o no, serás testigo de ver cómo usa cada glifo para cada ocasión. Como Luz estaba convirtiendo en alguien experimentada con los glifos, no desaprovecharía la oportunidad de enseñarles lo básico a Eda y a Lilith, quienes fueron despojadas de su poder dado a ese hechizo compartido, lo cual eso drenó por completo sus poderes junto con sus hechizos adquiridos. Mata dos pájaros de un tiro, enseña a sus estudiantes y Luz aprende de ellas, impulso que experimentaría en descubrir nuevos hechizos, incluso combinaciones que Lilith misma lo descubrió con puro intelecto e investigación, razón por la que esto fue necesario para que la protagonista no sea ni se sintiera como una carga, y así lo llevaron en su capítulo final de esta temporada. Luz a lo largo de toda la temporada ha empezado a tener dilemas existenciales, morales, incluso familiares, y esto logra intensificarse en el capítulo de Mentiras de ayer, donde la promesa que le hizo a su madre ha hecho que Luz se llenara de mucha inseguridad en sus decisiones e incertidumbre sobre sus acciones, tanto que cuando llegó el aniversario del fallecimiento de su padre trató de ser muy evasiva sentimentalmente con Amity, y si esto fuera poco, fue muy ciega en tratar de ayudar a Kikimora, sin siquiera soltar al menos una duda si ayudarla valdría la pena para que Eda se reencontrara nuevamente con Rain. También ha llegado al punto de luchar incondicionalmente con Eda por no tomarla como una potencial ayuda a detener el día de la unidad. Así que sí, parte de la temporada en Luz han surgido estos factores que se atenuarían en la próxima temporada. Como Luz destruyó el portal hacia la Tierra, no solo crea uno para tratar de comunicarse con su madre y dejar a que un demonio la reemplazara, demostrando ser digna de su confianza. Ahora bien, su búsqueda por el portal la ha llevado a descubrir a partir de otro aventurero capítulo que ella no era la única humana que ha pisado hasta la Tierra. Y sí, además de teóricamente Stanford, Philip fue quien se topa en un viaje temporal por un fenómeno atemporal que acontecía en lugares aleatorios de la isla. Se topó al lado de Lilith con el autor de dicho diario, quien resultó ser alguien que no esperaba dada su rara tendencia indulgente. Esto ha hecho que la prota en sí se sintiera responsable tras descubrir que Philip es en realidad Velos, el emperador que rige el cadáver del titán, razón por la que Luz siente cargar con mucha más responsabilidad debido a que ella es la causante por la que Velos haya descubierto al coleccionista, seguido de evitar que pasara al mundo humano sin siquiera saber sus verdaderas intenciones. Como mencioné, King es un personaje que no es una excepción en lo que respecta a mucho desempeño en una trama. Digamos que si no fuera por él, el padre de Amity mantendría esa mentalidad cabizbaja sin enterarse de aquel día especial que mermaría todo el cadáver del titán del que reside todos los de la casa búho. O como por ejemplo, sin él, sus amigos ya estarían muertos a manos de alguien cuya mentalidad infantilizada lo sesga del contexto que pisa dado el poder cósmico que tiene. Así que no, por pequeño que sea, su rol siempre ha estado allí, el cual fue el proceso del descubrimiento de sí mismo. Y con ello me siento gustoso en mencionar, para entrar en materia, con su origen como titán. Su proceso inicia cuando le reveló a Lilith que tenía su propia isla, del cual él regía con mucha tiranía, cosa que ella no le creía en lo absoluto. Luz lo mismo, pero le seguía su juego, razón por la que los llevó sin compañía de Eda a su hogar, mismo en el que él relata cómo será su día a día cuando era una cría de titán. Una criatura que acechaba en las sombras lo sorprende para descubrir al final que este era un guardián encargado de proteger a King desde su nacimiento, ya que desde que Eda le contó la verdad, sin querer abren un nuevo panorama dentro de la historia de la serie, lista para ser explorada, cosa que esporádicamente la irían desarrollando sagazmente su narrativa sin la necesidad de sacrificar otros elementos que la vuelven intrínseca. Es a partir del capítulo de Huti relatando las cosas en la casa Buu sobre la situación de sus amigos. King no era excepción en ser ayudado a descubrir una habilidad latente en él que lo impulsará a descubrir más sobre su origen. Cuando él en vivo y en directo preguntó sobre su padre, este más
Más adelante se percataría más tarde sobre la carta de invitación que lo llevaría a conocer sus supuestos orígenes. Pero ¿qué creen? King es un titán, o al menos aparentemente una cría de ellos, cuando descubriría que la tierra en la que él viajó era una isla diferente cuyo cadáver titánico era habitado por cazadores de ellos mismos. Su sutileza en descubrimiento al intuir qué pasaron con ellos, dejándonos con esa incógnita. ¿Quiénes eran en su esencia los titanes? ¿Eran buenos? ¿Tiene algo que ver con el coleccionista? ¿Cómo fue que cayeron? Interrogantes que hasta la fecha siguen tocando nuestras pantallas, más aún cuando en King ya empezaría a surgirle muchos dilemas sobre su existencia, su procedencia, incentivo que lo tomaría para tratar de ayudar a sus amigos, pero indirectamente terminó alejado de ellos dada su preocupación por él, luego de su ayuda en liberar al coleccionista en el Día de la Unidad, quien se quedaría con él salvando a Luz y a sus amigos a que alcanzaron el portal cuanto antes. Como el coleccionista es alguien que desconoce la procedencia de King, ¿cómo tomará la revelación que él es una cría de titán? Sin mencionar que son uno de los mejores sacrificios que he visto en la animación en un sentido dramático y emocional. Volviendo con la previa y casi pretificación pública, tras descubrir más allá de su maldición, el personaje ha cambiado por completo, tanto literal, social, emocional y moralmente. Y quiero arrancar primeramente con su optimismo. Eda en la primera temporada siempre se ha mostrado escéptica en algunos casos episódicos en los que esta nueva Eda contrasta ampliamente con su yo de la primera temporada, que aunque esté despojada de su poder, ella trata de seguir adelante con su vida ahora que ya no tenía en sus manos el portal donde tenía el acceso al mundo humano, y con el que bien podía tranquila estafar a la gente y vivir de eso desde que Luz lo destruyó con la finalidad de salvarla, algo de lo que jamás vemos recriminar a su discípula. El siguiente cambio que se puede notar en la Dama Búho es su relación reparada con su hermana. El tiempo que ha estado con ella fue el tiempo perfecto para pensarlo detenidamente las cosas y hacer que renaciera lo que una vez fue su relación entre hermanas. Debo decir que tengo que aplaudir a la autora por el cambio que realizó en Eda sin que se sintiera forcejeado. Hace que lo que vivió se percibiera de forma nítida y gustoso de ver el comportamiento que Eda tiene con cada uno de sus amigos, llegando al punto de que Rainstorm quedara atónito por su cambio. Del mismo modo, Eda se ha vuelto uno de los personajes mejores escritos en toda la serie, por destacar meramente en su papel maternal que se logra percibir con Luz, estando más centradas en las aventuras con las que ella se siente acompañada. Pero si algo de verdad atenaza la vida de ellos, como lo fue el caso del Día de la Unidad, mostraría una disposición en sacrificarse por aquellos que ama, nada más con el fin de verlos a salvo, lo cual este cambio radicalizó al personaje volviéndola positivamente irreconocible, que personalmente a mí me gustó mucho de ver. Bueno, todo sería alegría y lindos momentos hasta ver que Luz necesitaba volver al mundo humano, ya que sus seres queridos se encontraban allí y no podía darse el lujo de abandonarlos así nada más, por lo que al verla como ella progresaba en su entorno a su hogar, asimismo con King descubriéndose a sí mismo que tuvo la idea de que dejaría la casa Búho, y Juti también, al relacionarse más amistosamente con su hermana, con quien empezó a tener un lazo muy fuerte de amistad, lo que la hace llegar a la certeza de que terminará sola. Cuando ya empezaba a acostumbrarse mucho con esa compañía, esto lo desarrolló gracias a Luz, quien hizo que Eda viera las cosas desde un panorama diferente de quienes la rodean, que para cuando empezaría a atesorar eso, ello terminaría desapareciendo, creando un gran vacío emocional en ella. Eso la llevó a reencontrarse con Rain, cuyo momento la hizo sentir ser la anterior que sintió ser pretéritabamente. Rain estaría dispuesto en hacer que Eda se sacrificara con la magia de su maldición cuando tocaron ese melodioso dueto cuya escena la considero una de las mejores de la temporada por lo artística que transmitía ser, cosa que el descubrir su otra vida, la situación de Eda hizo que Rain ganara aún más valor como personaje. Tal intriga fue de nuestro saciar tras ver cómo justificaron esos indicios de enamoramiento que Eda sentía hacia él. Eda no puede escapar de sus sentimientos por tratar de rescatarlo del aquelarre del que fue aprisionado, pero cuando lo piensas detenidamente, Rain estaba protegiendo a Eda de que cometa uno de los más grandes errores que una figura materna puede cometer: abandonar a su familia. Es por eso que muchas de las ocasiones hasta el final de esta trama es que Rain se mostraba indiferente con ella. Y hablando de su maldición, esto empieza cuando Eda dejaría de dormir con el fin de proteger a los que ama ahora que carecía de su intrínseca magia, lo cual con la ayuda de Juti pudimos explorar con ella a través de sus recuerdos cómo tuvo que lidiar con la latente bestia que la tenaza. Es ahí que vemos cómo ella tuvo que soportar esos dolores emocionales, logrando empatizar con ella por cómo la maldición hizo que terminara alejándose de su padre. Ella, al ser una espectadora de tales importantes recuerdos, sus emociones parecen trascender su mentalidad a impulsarla a ser una
una tregua con su maldición, aquello que vio como una enfermedad toda su vida. ¿Y que creen? Eda también se percató de que la bestia nacida en ella nota que este también es una víctima, con lo que este suele responder ante momentos que se considera estar en peligro, como en el momento en el que dejó tuerto a su padre por ese imprudente acto de despedida con estilo. Con todo esto mencionado, Eda en su epifanía terminó viendo a la bestia como una cura para seguir creciendo como persona pese a su longeva edad, y gracias a esto, el encuentro con su padre ha hecho que Eda lograra perdonarse a sí misma, logrando de una vez por todas, desde su punto de vista, terminar con ese ajetreado ciclo. Hunter es básicamente la mano derecha de Velos, el emperador. En un punto de la historia, él no sabe si es un brujo o un humano, dado que no puede hacer magia, mas depende mucho de un bastón concentrado de magia en el que él le tiene un alto dominio de este, al igual que su taliamigo. A lo largo de la trama principal, Hunter es considerado como un niño engreído, ególatra y muy charlatán para los líderes de Aquelarres, cosa que su vida daría un giro de 180 grados cuando su nave con unos cuantos taliamigos secuestrados fue derribado misteriosamente por Kikimora. Este conocería con pie izquierdo a Luz Noceda, con quien hace una tregua para salvar a los taliamigos hasta ese entonces. Sin embargo, él fracasaría dada la pizca de compasión que tuvo según lo que la conducta de aquel taliamigo mostró. Fue una de las razones por las que dejó a Luz escapar con los demás taliamigos. Conocer a Flapjack, su taliamigo, sería el preludio de descubrir que Velos no era lo que siempre creyó, y no hay razón para culparlo. Él no pidió ser o nacer siendo en teoría un híbrido entre un brujo y un humano. Hunter desde pequeño fue adoctrinado a aprender varios campos de la magia y asignaturas englobando con su naturaleza, incluso la salvaje, el conocimiento, la tenacidad, su obstinación, su determinación con ver un pulgar hacia arriba de su mentor, de quien estuvo cegado que su enfermedad no le permitiría emitir esa aprobación que tanto desea. La siguiente fase de la que este experimenta pasar pasa en el momento en el que tuvo el encargo de liderar la reunión de reclutamiento en los Aquelarres, cosa que tales líderes ignoraban sus palabras, ya que por tener esa manta no significaba que tenía poder sobre ellos. Según su perspectiva, Hunter se vio con la tarea de conseguir nuevos reclutas. Es entonces que conoce a Willow y su equipo que, después de ganar un juego, los traiciona sin siquiera saber cómo funciona la amistad entre amigos. ¿Y saben qué fue lo que hizo cambiar de parecer a Hunter? Lo retórico que sonó la pregunta de Darius. Ahora puedo llevar esto con orgullo, ¿no? ¿Puedes? La relación que este llevó con sus compañeros lo hizo reflexionar, experimentar algo nuevo comparado con lo que ha vivido trabajando para Velos, una sensación que pensó que jamás pensaría en volver a sentirla, porque no habría aquellos que la harían sentir de tal forma otra vez, razón por la que Hunter fue partícipe en tratar de salvarlos tras haber chocado la nave. No obstante, el momento en el que lo convertiría en un desertor del castillo de Velos fue cuando este descubrió que Velos jamás fue lo que creyó que era, quedando muy confundido, aterrado, atónito, moralmente abatido, lo que en sí crea en él una especie de crisis existencial. Si Velos lo creó para ese propósito y no resultó ser lo que esperaba, ¿quién se supone que debía ser? Es ahí que entiende ese significado, entendiendo mejor en qué radica la amistad incondicional cuando recibió generosamente el emparedado de Gus, y cuando este fue el salvador de su colapso emocional, desatando un hechizo de ilusión muy inestable, que al parecer supera con creces al líder de ese aquelarre, es decir, el aquelarre de ilusión, lo cual este fue un incentivo a que Hunter se uniera al equipo de los buenos. Hunter a partir de aquí tomaría su propio camino. Ahora bien, ¿qué rol jugará esa melaza que se pegó en su ropa? Habrá que esperar. Sé que estoy omitiendo muchos más personajes que son sustanciales y que, para opinión personal, los mencionados son los que terminaron mayormente en la continuidad principal de esta historia, mientras que otros personajes como Gus, Willow, Amity estuvieron en un plano diferente de la historia, pero no significa que no hayan aportado con su granito de arena, y no hay que negar que cada uno supo crecer narrativamente a su manera, los cuales hemos de admirar ver cómo Gus tiene potencial en volverse en un poderosísimo brujo de ilusiones, superando incluso al líder de tal aquelarre, o como Willow volviéndose una experta en el deporte del que ha participado bastante y razón por la que no la hemos visto por muchos capítulos, o como Amity, quien ha roto sus cadenas de aquellos familiares que la cohibían de lo que era capaz de hacer, demostrándole a su padre que ella es capaz de dominar su magia sin problema al luchar a su lado. ¿Se dan cuenta? Mucho de lo que hablar y sustanciales momentos para hacerlos destacar en sus evoluciones. Entramos en materia con el final de temporada, que como cualquier otro final de temporada de toda serie, deja sus incógnitas, resultando ser objeto de muchas teorías en su futura emisión de su continuidad, y este final no es ninguna excepción. Ahora bien, ¿qué es el Día de la Unidad? Según lo que se tiene entendido, el Día de la Unidad es un día en particular donde Velos se encargaría de drenar toda la magia en los brujos y demonios, volviéndolos inútiles, seguido de causar posiblemente un genocidio, porque la magia es parte de ellos y este la necesitaría para volver a casa. Ahora bien, hay muchos misterios
misterios que giran en torno a este particular antagonista. Si ha sido un humano, ¿cómo es que ha llegado así sin más a tal mundo? ¿Por qué la erradicación de la magia salvaje? Analicemos, y espero no equivocarme. Philip es un hombre de ciencia, por tanto las personas como ellas llevan al límite sus experimentos con la finalidad de ver provechosos y fructíferos resultados que causarán un bien a la humanidad. Ahora bien, si se topó con Luz por casualidades del tiempo, con lo complejo que termina siendo este concepto dentro de la serie, desarrollaría el modo en que contactaría al coleccionista. Quiero entrar en materia que si Philip logró crear un portal que lo llevara a casa, no tendría razones para estar en las Islas Sirvientes. Sin embargo, al ver que Eda encontró tal portal así nada más semienterrado en la superficie, eso nos lleva a pensar que Philip logró un modo de cruzar entre mundos y que su objetivo de erradicar la magia nace a partir de malos momentos que tuvo al adentrarse a deudas que no podía pagar, o bien lo hizo un titán como tal, ya que su sangre es el principal combustible para que dicha puerta a portales pueda funcionar correctamente. Sí, pero tiene la certeza que al descubrir que se posee una magia muy poderosa de la que su mundo no está preparado, se ve con la obligación de convencer a las masas de muchos pueblos de quién era y por qué los brujos portando magia salvaje son los malos, ganando terreno en dominar y hallando un modo de prolongar su vida hasta cierto punto, inhalando la vitalidad de muchos taliamigos, pereciendo en sus manos. Por lo tanto, en resumidas cuentas, Philip busca erradicar a los brujos drenando su energía, teniendo la facilidad de pasar al mundo humano, haciendo un trato con un ser cósmico muy poderoso y traicionándolo al final, lo cual esto nace a partir de su deseo de volver a casa, considerando a los brujos como una potencial amenaza. Pero ¿qué puedo decir? Solo son conjeturas mías. Y para terminar, el misterio más grande que surgió en tal final fue el debut físico del coleccionista cuando este fue liberado por King, que es realmente el coleccionista. Bien, que según lo que nos ha mostrado el dicho final, el coleccionista se representa como una entidad infantil y mercurial. Está motivado por deseos simples, con ganas de divertirse y jugar con los demás, lo que muestra en sus interacciones con Velos, pero al igual que un niño, se pone bastante emocional e impaciente cuando no se cumplen sus deseos. Este casi reconoce a King como aquel titán que lo encerró. Dicho sacrificio tendría sentido cuando este menciona unos cuantos rugidos en su hogar que se provocaron, haciéndonos esas ideas. Si pudimos ver su desmesurado poder de moldear la realidad a su antojo, ya podemos considerar mucho que su mentalidad muy infantilizada es representada como un peligro ante aquellos que no quieren perecer ante su capricho, razón por la que posiblemente el titán donde pisan Eda, Luz, King, Hunter, Amity, Gus y Willow sea el mismo que logró encarcelarlo en dicho espejo, y que al mismo tiempo sea el padre de King en teoría. Pero si nos ponemos desde su punto de vista, el coleccionista es literalmente apenas un niño que se siente incomprendido, como si de una falta de una figura paterna o materna padeciera. Con ese dato hipotético, indicaría que el coleccionista es una cría de aquellos que tienen ese surreal poder, y que este haya escapado accidentalmente acompañado con el deseo de descubrir qué hay más allá en el universo. Digo que podría haber más como él en alguna parte de tal universo y que este se haya escapado por accidente. ¿Por qué creen que se ha mostrado tan impaciente por más de 600 años, como si de un niño esperando a que una lluvia parase para ir a jugar se tratara? En su final nunca hemos notado verlo con intenciones malignas, solo que ver sufrir a los demás le parece un acto muy bufonesco y divertido para él, dada la supuesta temprana mentalidad que tenía, puesto que dicha mentalidad es el elemento antagónico ante aquellos que tienen la obligación de encerrarlo otra vez. Recuerden que esto es una teoría a partir de un análisis del personaje, además tocará esperar hasta entonces. Cierto, recién me doy cuenta que Amphibia comparte el mismo universo con esta línea. Como dije, la segunda temporada de The Old House va cargada con muchos elementos narrativos que van tomados de la mano, que hace que su historia cobre mucho más sentido y sea rica en explorar, con cambios en sus personajes a partir de su predecesora temporada, el misterio que rodea sobre el poder del coleccionista y su historia, y muchos misterios más de los que toca mucho en tratar de resolver. ¿Y qué opinas tú? ¿Habrá algo más siniestro en el prólogo de este misterioso antagonista? ¿Velos tendrá su relevancia en el futuro? ¿Cómo creen que se desarrollará estos futuros acontecimientos? Déjenlo en los comentarios, que con gusto leeré. Bueno, soy Pepe Deathman y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. ¿No creen que la pobre taquilla de Lightyear es como una especie de karma por la cancelación de The Old House?